nosotros, o sea, a ese nivel de presentación de trabajos científicos, participamos la mayoría investigadores y becarios, ¿sí? Que son estudiantes avanzados que están con una beca de investigación porque quieren seguir la carrera de investigador. Pero el PREACET, digamos, nuestro encuentro regional de, de estudios del trabajo, apunta a que los estudiantes, los docentes de las carreras de la nuestra y de otras carreras de la facultad, o quienes se vinculen con estudios del trabajo, puedan exponer ahí, ¿sí? Por lo tanto, exponen estudiantes de todos los cursos, exponen becarios, tesistas, docentes, investigadores, o sea, se abre el panorama como para que la oportunidad sea igualitaria para todos. Y por eso también se abren muchas formas de comunicar dentro de la sede, o sea, muchas formas de presentar trabajos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos justamente que habiliten instancias que no sean solo de resúmenes de trabajos científicos, sino también de exposiciones de trabajos de cátedra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como la modalidad va a ser virtual, básicamente todo lo que se haga va a ser comunicado a través de la plataforma. Generalmente los estudiantes que participan exponen entre 10 y 15 minutos ese trabajo que hicieron. Se organizan eficientemente dentro del grupo, de modo de que todos puedan hablar. También se organizan eficientemente dentro del proceso de trabajo, de la elaboración del producto comunicacional, para que todos tengan ciertas responsabilidades, porque eso después nos cuentan a nosotros, ¿sí? Todo el tiempo estamos operando como si fuéramos una unidad productiva. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a identificar los procesos de trabajo, el contenido del trabajo y la organización del trabajo, que es ni más ni menos nuestro objeto de estudio dentro de esta carrera, ¿sí? Y de nuestra profesión. ¿Se entendió hasta ahí? Yo quiero que me digan si tienen preguntas sobre el Congreso. Quiero sacarle los miedos, los temores, las dudas, porque la verdad es que lo que hay que tener es solamente mucho entusiasmo. ¿No hay preguntas? Profe, ¿de qué manera se va a hacer eso, digamos? ¿Cómo se va a exponer? ¿Manera virtual? Acabo de decirlo, sí, sí, el Congreso es virtual. O sea que O sea, todos los productos comunicacionales que se elaboren van a tener que ser pausibles de ser transmitidos online, digamos. Póster, por... infografías, podcast, videos. Puede llegar a surgir algo que ustedes propongan, que nosotros evaluemos como posible y funcione. Así que no estamos cerradas a esas posibilidades. Vamos a ir tomando decisiones. Al exponerlo, digamos, ¿debería haber una persona encargada o se lo hace por el solo hecho, digamos, la infografía para explicar, digamos, exponer? A ver, cuando las exposiciones de póster, por ejemplo, los pósters son exposiciones también de trabajos científicos que realizan quienes están trabajando en eso, y la UNE organiza anualmente uno o dos eventos en Resistencia y en Corrientes de presentación de pósters justamente de proyectos de investigación, que no están vinculados al PREACET, sino que es de ciencia y técnica de la universidad. Los pósters se presentan siguiendo ciertos parámetros, se exponen en los pasillos de alguna facultad que haya sido designada y ustedes pueden llegar a ver 600 pósters, por ejemplo, de distintos temas, de distintas facultades, de distintos grupos de investigación. Estos pósteres están armados, digamos, exponiendo el título, los objetivos, el equipo de investigación, los avances, algunas fotos sobre los avances de la investigación, y hay un día en que hay evaluadores. Entonces los dueños del póster, los participantes de ese trabajo de investigación, están ahí y atendiendo, digamos, a los evaluadores y a otros público que asiste a la muestra de los pósters y explicándoles o respondiendo preguntas y consultas respecto de
su trabajo, fundamentalmente, no necesariamente del póster, sino del trabajo que hicieron o que están haciendo y que da lugar a ese póster. Eso que les cuento es lo que se hace en las exposiciones de póster de ciencia y técnica. Yo entiendo que acá puede llegar a haber también una muestra de pósters de esa categoría. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra carrera, como nosotros formamos investigadores, hay muchos estudiantes avanzados, becarios, egresados que trabajan en eso. Pero nosotros tenemos también la opción de exponer, como lo hicimos en años anteriores en forma presencial, infografías, que es lo que les comenté recién, que son como pósters, pero que en realidad pueden tener diseños muy diferentes. Se pueden utilizar imágenes, cómics, fotos, mapas conceptuales ilustrados, y entiendo yo que va a haber una galería de infografías que van a incluir a todos los trabajos que se hagan en segundo año, y que en algún momento es posible que se deban explicar. Y es posible que no, porque eso lo va a decidir la comisión organizadora del PREACET en función de los tiempos, ¿sí? A lo mejor lo que se les pide es la infografía y un párrafo breve que explique el trabajo que se hizo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, son decisiones que vamos a ir tomando en función de las demandas. El congreso se hace el 10 y el 11 de junio. ¿Está? O sea, los trabajos obviamente ustedes los tienen que tener antes, porque nosotros los tenemos que revisar, evaluar, ustedes lo tienen que corregir, tienen que quedar perfectos. Y luego lo van a exponer en clase. O sea, la primera exposición de sus trabajos va a ser en clase y va a ser evaluado porque es el primer parcial. Ese producto va a ser el que se exponga en el PREACET. ¿Sí? Ya les digo, puede ser que se arme una galería de póster, de infografía, 10 y 11 de junio. ¿Está? Entonces, es posible que se monte una galería de infografías, pero también es posible que podamos linkear podcast, que son programas de radio muy breves, de 5 minutos, donde ustedes puedan trabajar con otra dinámica que incluya música, una entrevista, una reflexión, un comentario, un debate breve entre referentes, informantes claves sobre el oficio, lo que ustedes quieran. O sea, el proyecto lo van a tener que presentar ustedes. Van a tener que tomar decisiones respecto de cómo van a comunicar. En este sentido, entre hoy y mañana nosotros le vamos a publicar en el aula virtual lo que se denomina los que son flyers, ¿no?, del PREACET, con donde están los ejes en los cuales se van a inscribir los distintos trabajos. Ejes temáticos son, digamos, lineamientos generales que incluyen, por ejemplo, tomo como referencia 3. El 1, que es donde estoy yo coordinando, que es sobre trabajo fundamentalmente, donde estamos la profesora de introducción, yo, no sé, creo que está Diego, un egresado reciente de la carrera, y básicamente operamos trabajando todos los temas vinculados a las relaciones de trabajo, puntualmente. En el eje 3, por ejemplo, está Mariana Sabas, que es la directora de la carrera, y ahí aparece todo lo que es condiciones de trabajo, ¿sí? Todo lo que es riesgos psicosociales de trabajo, CIMAT, condiciones de trabajo. Ahí seguramente va a estar Julio Nefa también, participando con su equipo de investigación, del cual también formo parte. Después, hay un último eje que se incorporó ahora reciente, que trabaja sobre cuestiones de género, donde se van a recibir todos los trabajos que tengan un enfoque o que pongan el foco en las cuestiones de género y diversidades, ¿sí? Entonces, la inclusión laboral, por ejemplo, de las personas trans, entiendo que hay investigaciones sobre este tema, todo lo que tiene que ver con la protección laboral respecto de la violencia de género en el trabajo,
interrogantes que andan circulando por ahí respecto de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, respecto del acceso, de los salarios, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ejes donde se inscriben los distintos temas que se abordan. Por eso armamos otro espacio donde se puedan, por ejemplo, nosotros armamos nuestro propio eje, que es el eje de indagar respecto de la situación actual, las condiciones actuales de distintos oficios o profesiones en nuestra región. ¿Sí? Queremos saber el estado del arte, se llama. Queremos saber en qué andan, en qué sindicatos se inscriben, si es que se inscriben en algún sindicato, si todos quienes trabajan en esa actividad están precarizados o si tienen alguna estrategia de regularización de sus actividades, es decir, si son sujetos de beneficios sociales que tienen que ver con derechos laborales fundamentalmente, y de la seguridad social. Queremos que ustedes conozcan y se den cuenta de que las relaciones de trabajo, las relaciones laborales, no se agotan en una empresa privada. ¿Sí? No se agotan en una empresa privada. Que el trabajo es diverso, múltiple, dinámico, que es posible construir nuestros propios nichos laborales en muchísimos espacios que aún no están siendo explorados por profesionales de nuestra carrera. Queremos abrir el panorama respecto de las oportunidades que todos los que estamos en esta profesión tenemos y que además debemos abordar. ¿Por qué? Porque el objetivo final de estudiar una carrera en la universidad es formarse como ciudadanos responsables y resolver problemas sociales. Eso fundamentalmente es el objetivo de que existan los estudios universitarios, ¿sí? Tiene un fin último que es más colectivo que individual. ¿Por qué? Porque la universidad es pública y porque a mi sueldo y a la oportunidad de ustedes estudiar sin costo de matrícula, lo pagan los trabajadores, no los que la fugan, ¿sí? Sino los trabajadores, a través del pago de sus impuestos, del consumo de productos. O sea, básicamente son los trabajadores los que están pagando la universidad pública y es responsabilidad de la universidad pública que sus egresados tengan la formación integral de ciudadanía y sepan que son responsables de la resolución de los problemas sociales. De eso se trata fundamentalmente. Dicho esto, ¿hay alguna consulta más sobre el PREACET? Ustedes ya en las clases de práctica van a ir avanzando en el desarrollo de sus trabajos. Nosotros nos vamos a tomar esta semana para poder, que es corta y que además vamos a tener un poco más de tiempo menos ajetreado, para subir información, para que ustedes se queden más tranquilos y para ir resolviendo algunas estrategias para el abordaje de estas presentaciones. ¿Sí? Son 30 grupos, así que nosotros vamos a ver cómo con este equipo reducido que tenemos de integrantes de cátedra, podemos ir acompañando eficientemente todos esos trabajos, esas producciones. Si estamos, quiero pasar entonces ya al desarrollo de la clase teórica de hoy, que es una clase donde vamos a ir explicando conceptos fundamentales y teniendo en cuenta también el trabajo que ustedes ya vienen haciendo, ¿sí? Y van a poder ustedes también participar en el intermedio de estas presentaciones, quizás comentando cómo pudieron avanzar respecto del trabajo práctico 1, que es un trabajo sobre identidad. ¿Estamos entonces? ¿Arrancamos? Bien, voy a probar a ver si puedo presentar, ¿sí? Y ustedes me dicen si pueden ver la presentación.
¿Me dicen? Sí se ve, profe. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, arrancamos entonces. El primer punto de nuestro programa, nosotros empezamos en realidad con un punto de la unidad 2, ¿sí? ¿Para qué? Como para empezar a entender por qué hablamos de comunicación, por qué hablamos de educación y por qué hablamos de trabajo todo al mismo tiempo, y es fundamentalmente porque los modelos históricos y tradicionales que se vienen implementando para pensar la comunicación, la educación y la gestión del trabajo vienen de las mismas lógicas y paradigmas. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre los conceptos de la unidad 1 que tienen que ver con esto de por qué vinculamos sociedad, cultura y comunicación. Y básicamente también tiene que ver con poder explicar el desarrollo de su trabajo práctico número 1, que es para mí el mejor trabajo práctico del mundo mundial. Vamos a empezar con la primera afirmación. La comunicación como patrimonio vital. ¿Qué significa esto? Que en este momento histórico, en este nuevo paradigma, ya no podemos pensar a la comunicación simplemente como un instrumento para transmitir información. Eso ya no existe, no debería ni siquiera ser asimilado como tal. Pero como nosotros nos paramos en una plataforma de pensamiento complejo, tomamos el reduccionismo este típico de emisor canal receptor y lo sumamos a todo un bagaje de dimensiones posibles para pensar la comunicación. Es decir, no lo descartamos, lo tomamos porque en algún momento nos va a permitir explicar algo, pero queremos decir que es solamente un 1% de lo que en realidad significa la comunicación. Todos nosotros somos seres comunicantes. Desde que nacemos e inclusive desde antes de nacer estamos comunicando. Lo hacemos a través de lenguajes, de distintos lenguajes y de reglas respecto de esos lenguajes. No solamente las palabras constituyen un lenguaje, sino también los silencios, que son utilizados en mayor medida en otras culturas. Pero no estoy hablando de otras culturas tipo la China, el Japón, la India. No, estoy hablando dentro de nuestro propio territorio. Existen culturas, nichos culturales, más bien vinculados, por ejemplo, a los aborígenes, donde el silencio cobra otro sentido, otro significado. También consideramos lenguaje a los gestos. ¿Sí? Toda la cuestión de la gestualidad humana, de qué transmitimos a través de los gestos de nuestras caras, de nuestras manos, por qué usamos las manos para explicar algo cuando lo hacemos, y además a través de nuestras acciones, las acciones que son básicamente la materialización de nuestros posicionamientos políticos sobre temas, sobre todos los temas que hacen a nuestra vida en sociedad, también nos están comunicando. Todo comunica. Y esa comunicación, el hecho de ser seres comunicantes, imposibles de haber constituido una sociedad si no lo fuéramos, constituye nuestra cultura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conforma esa cultura? Toda nuestra historia, todo nuestro bagaje histórico, no solo como nación, como país, sino como familia. La historia de nuestra familia, los conocimientos que atesoramos, que adquirimos y los que vamos a conocer. Y todas las experiencias de nuestra vida, las experiencias de la gente que conocemos y las experiencias laborales que han tenido nuestros núcleos familiares. Todo este conjunto de cosas produce sentido. ¿Qué quiere decir produce sentido? Nosotros somos seres comunicantes, productores de sentido. Producir sentido significa entender las cosas de una manera y no de otra. ¿Sí? Que un hecho de la realidad puede ser interpretado de una manera y no de otra. Cada uno de nosotros portando nuestra historia, nuestros conocimientos, nuestra experiencia que fue transmitida a través del lenguaje, de alguna de las formas del lenguaje y que constituyó nuestra cultura
a nivel país, a nivel región, a nivel provincia, a nivel pueblo, a nivel familia, a nivel trabajo, tiene un sentido para nosotros, que es único, solo vale para nosotros. Si viene un curioso, un extranjero, alguien de afuera, y nos mira, nos escucha, y atiende esto, lo que nosotros le contemos o lo que nosotros le mostremos respecto de nuestras experiencias, lo va a interpretar con otro sentido, porque ese otro, esa otredad, tiene su propia historia, sus propios conocimientos y sus propias experiencias que le van a hacer cambiar la forma de interpretar algo que para nosotros significa una cosa diferente, ¿sí? Es decir, que esa cultura que portamos produce un sentido único para cada uno de nosotros, pero que a la vez, dentro de las familias, de los núcleos familiares, es un sentido compartido, del mismo modo que es un sentido compartido dentro de las organizaciones. Por eso hablamos de cultura organizacional. ¿Qué quiere decir cultura organizacional? Quiere decir que dentro de esa organización se piensa, se hace, se inscriben los hechos de la realidad dentro de un sentido, que es el construido entre todos los miembros de esa organización. Entonces, una primera conclusión es que los seres humanos nos comunicamos a través de símbolos, que son justamente los recursos que aporta nuestro lenguaje. Esos símbolos que se transmiten a través del lenguaje generan un sentido determinado, ¿sí? A veces nos dicen algo que no terminamos de entender y le preguntamos, ¿en qué sentido lo decís? Y esa persona se ve obligada a explicarnos su interpretación de la realidad respecto de determinada cosa. En este punto es donde empezamos a entender por qué la lógica transferencista del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, que era emisor, canal, receptor, ya no tiene lógica, porque ahí el receptor parece algo vacío, algo que no es capaz de producir sentido a partir de recibir información sobre determinados hechos de la realidad. Parece un espacio vacío donde cualquiera puede ir y tirar algo, y entonces ese algo va a ser asumido como de quien viene. Y eso no existe. No somos cuencos vacíos, no somos receptores puros. Todo lo filtramos con nuestra propia historia, con nuestras propias experiencias y con nuestros propios sentimientos, ¿sí? A ver, les pregunto a ustedes y les pido que abran sus micrófonos porque yo no los puedo ver en el chat. Quiero que me digan una palabra que les dispare esta imagen. La primera, no la piensen tanto. Amistad. Cooperación. Ok. Infancia. Diversión. Tengo acá anotado: amistad, cooperación, infancia, diversión. Perfecto. Todos le están ayudando al nenito a poder pasar. ¿Cómo? Todos le están ayudando al nenito a poder pasar. Solo no puede. Está bien. Compañerismo, profe. Travesura. Desafío. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces recuperé amistad, cooperación, infancia, diversión, compañerismo, desafío, travesuras. Todas esas palabras a ustedes se les dispararon a partir de esta imagen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. ¿Saben qué? Esta misma imagen, mirada con otros ojos, puede disparar estas palabras. De eso hablamos cuando hablamos de sentidos.
¿qué imágenes disparan estas palabras? Porque esos niños que aparecen en la imagen anterior son niños pobres, de familias excluidas, son marginales quizás, carenciados, podemos pensar, viven en una villa. Sin embargo, el sentido que las palabras que ustedes me dijeron respecto de esta imagen es otro. Y lo que les quiero decir, lo que quiero comunicar, es el peso que tienen las palabras para determinar el sentido que le vamos a dar a las cosas. ¿No es acaso mejor mirar esta imagen y pensar en las infancias, la diversión, el juego, la amistad, los desafíos, que mirarlos como si estos niños simplemente fueran pobres, excluidos, carenciados? ¿Entienden de qué hablamos cuando hablamos de que las palabras, de que el lenguaje genera sentido? Lo que ustedes digan respecto de las cosas les va a atribuir un sentido. Y ese sentido que ustedes le van a atribuir con las palabras que usen respecto de cualquier hecho de la realidad, de cualquier persona, de cualquier cosa que vean, que sientan, que perciban, va a estar hablando más de ustedes que de eso. Porque ese objeto de nuestra mirada va a tener múltiples miradas. Pero cuando ustedes lo vean negativamente o con desprecio o con un posicionamiento muy pobre respecto de la riqueza que transmite esta imagen en realidad, va a estar hablando de ustedes. ¿Se entiende lo que digo, no? Que las palabras generan realidades. Esto no es un invento, no se le ocurrió a esta profesora, ni siquiera al que escribió el libro que ustedes pueden leer. Esto da lugar, por ejemplo, a los estudios vinculados a la ontología del lenguaje, que luego se traducen en prácticas de técnicas, por ejemplo, de coaching ontológico, ¿sí? Que es, digamos, una tecnología que se aplica al estudio de las palabras y de cómo las palabras pueden hacer transformaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo determinadas palabras para definir una foto como la que yo les mostré, por ejemplo, también estoy en mi cabeza procesando ideas que tienen un significado para nosotros. Son únicos, son significados nuestros, íntimos, son nuestras palabras, nuestras ideas y nuestros significados que van a condicionar el modo en que tenemos de mirar la realidad, de pensar, de sentir y, lo que es más importante, de actuar. De actuar. Porque es muy distinto pensar en un niño de una familia humilde que se está divirtiendo en un bosque, como eso que acabo de decir, que pensarlo como un planero o como alguien que sobrevive gracias a los planes sociales que cobran sus padres, ¿sí? Los prejuicios que cargan esos conceptos y esas palabras van a definir qué vamos a hacer nosotros respecto de esos niños. Si los vamos a ayudar, si los vamos a mirar de reojo, si vamos a subir a ese tronco a jugar con ellos, si vamos a ir a interesarnos, a construir qué más podemos desarrollar en materia de relaciones de trabajo en ese espacio donde ellos habitan, que a lo mejor es totalmente distinto al que habitamos nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las palabras y los significados de esas palabras, que son portadores de ideas, van a condicionar que yo vea niños divirtiéndose, jugando, la infancia tal como debe ser representada, o si veo esto. ¿Sí? Bien. Eso quiere decir que a través de la comunicación y del lenguaje, nosotros construimos la realidad, la explicamos, pensamos la realidad, pero también
tienen que saber y entender que a través de la comunicación y del lenguaje podemos transformar la realidad. Porque de otro modo, si no pudiéramos a través de la comunicación y el lenguaje transformar la realidad, ni siquiera tendríamos que estudiar. Porque estudiamos, somos profesionales para mejorar las cosas, para ingresar a una organización y promover a través de procesos comunicacionales cambios que mejoren la calidad de vida laboral de las personas. Esas son transformaciones de la cultura de una organización, ¿sí? Transformamos las palabras que usamos, transformamos las ideas que predominan en esa organización, metemos ideas nuevas, positivas, optimistas, de palabras suaves y no palabras violentas. Transformamos a través de la comunicación y el lenguaje las realidades. Eso hacen las palabras, eso hace la comunicación, eso hace todo el lenguaje. Con solo un gesto nosotros vamos a comunicar que estamos dispuestos a transformar algo, a cambiar. Y no existe otra posibilidad de hacerlo si no es a través de la comunicación y de los lenguajes. Y cuando digo lenguajes, recuerden esto que vimos antes. Palabras, silencios, gestos, acciones, y no se agota ahí. El lenguaje es todo, y dentro de las culturas tiene reglas. ¿Sí? Hay lenguajes que se entienden en una cultura de una manera y en otra de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el lenguaje el que hizo esa cultura, el que la creó. Entonces vamos a nuestra segunda conclusión, que la comunicación tiene la capacidad de generar cambios sociales y organizacionales a través de la generación de nuevos sentidos, nuevas miradas, nuevos puntos de vista. Para eso estudiamos, para tener nuevos puntos de vista, para entender las cosas de otra manera, de distintas maneras, no de una manera más, sino de muchas otras maneras, para poder ampliar nuestro pensamiento, nuestra cabeza, nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque al hacerlo vamos a contar con un bagaje más abundante de herramientas para pensar la realidad que atravesamos y para hacer, para generar acciones distintas, nuevas, que cambien las cosas, que las mejoren, que resuelvan los problemas que hasta ahora no se pudieron resolver. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí la importancia de la comunicación, de los lenguajes, en la producción de sentido y en la posibilidad de cambiar la realidad, de transformarla? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. Bien. Por otra parte, tenemos que la comunicación puede ser definida de muchas maneras. Tenemos por cada modelo de comunicación y por cada una de las teorías que incluyen esos modelos y por cada uno de los autores que escriben en las teorías que incluyen esos modelos dentro de esos paradigmas, una definición posible de comunicación, básicamente. Lo que tenemos que saber es que hay palabras, hay conceptos y hay ideas que no pueden quedar afuera de cualquier definición de comunicación. Esas palabras son, por ejemplo, que la comunicación es un hecho cultural. La comunicación es un hecho cultural porque se da en el marco social de una cultura y que a la vez, como es producto de una sociedad, a la vez es un espacio donde esa cultura se va transformando. Fíjense, cultura y comunicación no es posible separarlas. Todo esto se da en el marco de un proceso social, por lo tanto la palabra sociedad tampoco puede estar fuera de nuestra definición de comunicación. La comunicación es un hecho cultural que permite la vinculación entre los seres sociales, entre las personas, para la constitución justamente de una sociedad y para la construcción de una cultura. La comunicación es la puesta en común, los acuerdos, las negociaciones, todo aquello que nos lleva al desarrollo, al crecimiento, al avance.
es un encuentro de personas diversas. Siempre es un encuentro en la diversidad, porque como dijimos antes, somos productores de sentido, y lo que hacemos al momento de la comunicación y al encuentro con otros es intercambiar esos sentidos para poder llegar a acuerdos, a puestas en común, para avanzar. Es intercambiar, es ofrecer y recibir. No hablo de objetos solamente, no hablo de productos solamente, hablo de símbolos, de construcción de conocimientos, de saberes, de nuevos saberes. Cada uno de ustedes es portador de saberes que yo ignoro. No importa los títulos que tenga, nunca voy a ser capaz de saber todo lo que ustedes saben. Tengo a través de la comunicación y en la comunicación la capacidad de construir con otras, con otredades, con otras personas, con otros seres, con la naturaleza. Puedo crear, puedo transformar la realidad para hacerla distinta, para hacerla mejor. Puedo conectar puntos que están dispersos. Los puedo conectar, unir y crear algo nuevo en un hecho sistémico, cultural, social y tantas cosas más que no pueden quedar por fuera de las nociones que ustedes manejen de comunicación. Ahora vamos al segundo subtítulo. Vamos a ver la comunicación como un derecho humano. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Básico, porque nosotros, como somos sujetos de sentido, como lo dijimos antes, somos sujetos de sentido, es decir, somos portadores de sentido y no podemos ser simplemente receptores que se pueden llenar cuando otro quiera con las ideas de otros, ¿sí? Piensen en este momento el rol y el poder de los medios de comunicación. Piensen ese poder de taladrarnos la cabeza todos los días, todo el tiempo, con ideas de otros. Piensen, nosotros somos sujetos de sentido que portamos creencias propias, familiares, nuestra religión, todo aquello que contribuye a nuestra espiritualidad, esté o no inscripto en una religión. Tenemos saberes que los demás no tienen, tenemos experiencias de vida, de trabajo, de relaciones que los demás no tienen. Tenemos tradiciones que pueden ser nuestras, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra nación. Tenemos cultura, porque somos seres comunicantes y productores de sentido, y entonces generamos cultura propia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensarnos como receptores? Y entonces acá entra el concepto de la comunicación como derecho humano. ¿Por qué? Porque requiere que se nos respete en todas estas dimensiones, que se nos respete en nuestras creencias, en nuestros saberes, en nuestras experiencias, tradiciones y en nuestra cultura propia. No que se nos imponga desde afuera algo que a alguien se le ocurrió y lo puede hacer porque tiene poder. Ese respeto es un derecho que cada uno de nosotros tenemos. Y solamente con la participación, es decir, con nuestra acción de puesta en común en un espacio donde nos estemos desarrollando socialmente, y la creación de sentido, es decir, el compartir con otros y construir sentido nuevo, pero a partir de nuestros sentidos de la realidad, podemos estar garantizando el derecho a la comunicación. Cuando no tenemos espacios de participación, cuando no somos escuchados, cuando no somos debidamente informados, cuando se nos miente, cuando la información se tergiversa a sabiendas simplemente para ser llenado con ideas de otros, en ese momento están vulnerando nuestros derechos a la comunicación, que es un derecho humano. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene más de 70 años, calculo que debe tener, aparece el derecho a la información, que ustedes lo tienen aquí en la pantalla amarilla.
El derecho a la información nos habla de la tutela del derecho de toda persona y comunidad a recibir información veraz y contrastada, quiere decir verificada por parte de los medios de comunicación y de las autoridades públicas. Esto está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero aparte de eso, hay otra declaración que es como una adenda, un agregado que actualiza determinados artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se denomina Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que dice que el derecho a la comunicación, no ya la información, fíjense que ese derecho a la información estuvo construido en otro paradigma, y se entiende que sea así, que se llame de esa manera. Hoy se amplió el derecho a la comunicación porque reconoce que toda persona o toda comunidad tiene derecho a comunicarse con sus semejantes por cualquier medio de su elección. Todas las personas tienen derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación, en particular de Internet. Esto no existía cuando se hizo la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existía Internet, las tecnologías eran incipientes y por eso hablan de derecho a la información, porque las tecnologías de ese momento histórico, estaban ocupadas en la transmisión de información a través de la radio, por ejemplo, de una prototelevisión, del cine. Era más bien lineal, determinista, ¿sí? Y por eso también se entiende que en ese momento histórico de hace 70 años, era lógico pensar que la comunicación entre máquinas pueda desarrollarse desde una lógica emisor, canal, receptor. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. La imagen que les estoy proponiendo es el lenguaje de señas, que es el lenguaje de señas que se utiliza en Argentina. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, que el lenguaje de señas que utilizan las personas sordomudas para comunicarse no es el mismo en todos lados. Me lo acabo de comunicar. Entonces, recuperé estas 4 imágenes que muestran cómo se dice hola, cómo se dice por favor, cómo se dice chau y cómo se dice gracias en el lenguaje de señas que se utiliza en nuestro país. Y lo utilizo para agradecerles a ustedes que hayan estado tan atentos en esta clase teórica. Ahora voy a dejar de presentar, si puedo, y ustedes me van a decir qué dudas, qué interrogantes, qué preguntas les surgieron a partir de esta clase. Los escucho. Profe, Sí, perdone que mi perro le vio a mi papá y está llorando. O sea, sería algo... no te escucho, ¿eh? Se corta. No, no te ¿Ahora? puedo escuchar. Ahora sí, a ver. Bueno, decía que todos tenemos el derecho a comunicarnos, ¿puede ser? Si entendí Sí, bien. tenemos Y que, derecho a la las, comunicación. y Sí, que las palabras que usamos es respecto a los significados que cada uno le damos a esas palabras. Podría ser así por es. nuestras experiencias Sí, vividas. Entonces, si otra persona, nosotros supongo yo que pensamos cosas más o menos positivas, si se sí. le podría determinar positivo, Ujú, cuando vimos la foto de los niños, porque ujú. tal vez muchos tuvimos infancias similares, Sí, jugando o esas cosas, y puede que las otras experiencias de las otras personas que opinaron es sí, porque ellos tuvieron otra forma de infancia muy diferente. es posible.
Es posible. Entonces, por más que ellos piensen de forma diferente, considero que igual no se le debería, o sea, que su construcción de palabras que muestran su realidad es su derecho a expresarse de igual forma, pese a que nuestra construcción de palabras demuestre nuestra realidad, aunque no Es sean así. compatibles. Es así porque justamente la comunicación, decíamos, es un punto de encuentro, un momento de conexión con otros, con la otredad, para ponernos de acuerdo o no respecto del sentido que le atribuimos a determinados hechos de la realidad, como por ejemplo a esa imagen. Para algunos, esa imagen representa lo que ustedes dijeron, infancia, amistad, cooperación, diversión, compañerismo, desafío, travesura, y esa persona te dice, no, para mí esa foto representa pobreza, exclusión, esos niños no tienen zapatillas, esos niños están sucios, tienen la ropa rota, no es ropa nueva, eso no es divertido. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y no depende también del humor? Porque Por cuando yo estoy de mal supuesto, humor puedo ver todo negativo. por supuesto, por Ah, bueno. supuesto. Digo, la comunicación también es eso, es emocionalidad. Nosotros, si póngase, a ver, nosotros vamos a trabajar una organización social que tenía expectativas respecto de, por ejemplo, recibir un subsidio y le avisaron que se reunieron todos a festejar porque les iban a comunicar el subsidio y le terminaron diciendo, mira, no van a poder tener ese subsidio, por lo tanto, saben que no van a poder cumplir sus objetivos. Y nosotros llegamos justo ahí. Decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué les parece si tal cosa? Nos van a mirar y nos van a decir, nah, estamos podridos, nadie nos da bola, tipo, no queremos saber nada, ya estamos cansados, al final, ¿sí? Claramente, cada momento, porque digo, ¿qué está detenido en el tiempo como para que nosotros pensemos que siempre va a ser igual? ¿Qué cosas de la realidad están detenidas en el tiempo? ¿Alguien conoce algo detenido en el tiempo? Que no haya todo un fluir por detrás para modificarlo. Nada hay quieto. Todo es fluido. Todo está en este momento activo, dinámico, cambiando. Lo único constante es el cambio. Entonces, claramente, los momentos históricos, los momentos en que nos agarre una noticia, una información, una idea, una palabra, una oferta, una propuesta, va a estar condicionado por nuestro estado de ánimo de ese momento, porque también tenemos derecho a estar tristes, a estar eufóricos, a estar alegres, a estar cansados, a estar malhumorados. Y eso también debe poder respetarse, pero respetarse de los dos lados, porque no quiere decir que el hecho de que yo esté malhumorado me permite o me da derecho a tratar mal a los demás, ¿sí? Ahí claramente es cuando aparece esa vieja afirmación que mi derecho termina donde empieza el del otro, por ejemplo, ¿sí? El otro tiene derecho a no ser maltratado, ¿está? Es decir, que nosotros, digo, ahí tenemos un aprendizaje de convivencia social. Yo puedo entender en este encuentro que vos no estés en tus mejores condiciones y vos podés entender en este encuentro que yo no necesito de tu violencia. Ese es el encuentro. Entonces, así como la comunicación puede construir, también puede destruir, como bien lo dice Patricia. Respecto de por ejemplo, cómo las palabras pueden influenciar la vida en general, les voy a dejar un video para que lo puedan ver respecto de un experimento que se hizo con niños y plantas,
¿sí? Niños, plantas y palabras, para mostrar el impacto que tiene en la persona, en los cuerpos y en los espíritus, un tema tan tremendo como es el bullying, como es la violencia en el ámbito escolar. ¿Vale? ¿Vos querés hablar? Porque dice que levantaste la mano. No, se me activa, no sé qué le pasa. Bueno, no hay problema. Perdón. No hay problema. Entonces, decíamos, respondiendo a lo que ustedes estaban consultando, cada uno de nosotros interpreta la realidad, y ya lo vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a trabajar el tema de las percepciones, interpreta la realidad a su manera. Y hay motivos para ello, no es un capricho. No hay otra forma de hacerlo, además. No es un capricho. Nosotros les pedimos que construyan este primer trabajo práctico para recuperar el sentido, el significado del trabajo para su familia y para ustedes. ¿Por qué? Porque no lo podemos conocer de otra manera. Ese trabajo, ese oficio, esa ocupación, es distinta para cada familia. De hecho, la forma que su familia tiene de mirar ese trabajo que le dio sustento a todo el grupo durante toda la vida, quizás, que viene heredado de los abuelos, y que es el trabajo en el pueblo alrededor de la empresa que se instaló ahí, o del pueblo que se instaló alrededor de la empresa, que construyó la cultura familiar y que construyó la cultura del pueblo, porque esas palabras que se usaban para identificar a la empresa, les quiero contar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros este trabajo lo desarrollamos para el anterior PREACET con otro grupo, por supuesto, de segundo año, y tenían que ir al lugar. Y, por ejemplo, recuerdo, se fueron por toda la provincia, porque los chicos recuperaron los espacios familiares originales, por ejemplo, en Salada, en Bellavista, en Santa Ana, en Colonia Benítez, en Las Palmas Chaco, en distintos lugares de donde ellos provienen. Y me acuerdo claramente de 2 o 3 casos que hablaban más o menos de lo mismo, que decían, a ver, en el caso del Ingenio Santa Ana, por ejemplo, el que está en el camino de tierra entre Santa Ana y la ruta 12 que va a Paso de la Patria, decía que lo mejor que le había pasado al pueblo, a esa gente que vivía en el campo en ese momento, era la instalación de la empresa, de Mariano Nalda, creo que era. Porque la empresa, el empresario, le facilitaba que puedan comprar sus productos, o sea, la mercadería y todo eso en la propia empresa, incluso a veces le pagaba con esos productos, que pudieran trabajar fuera de horario si querían, había un trencito que los llevaba y los traía del pueblo a la empresa, se había creado una escuela para que los niños asistan a la escuela, que era la escuela del ingenio. También decían cosas como, por ejemplo, que cuando el peronismo instaló el estatuto del peón rural, ellos se sintieron muy mal porque la empresa, cuando vio que tenía que hacer todo eso, que ese estatuto decía, amenazó con irse, y de hecho creo que se fue. ¿Se entiende? Esto contaban la gente del pueblo, los descendientes de los trabajadores de esta empresa. Ahora bien, de este relato, en este sentido de entender en este sentido esa organización en ese pueblo, es muy romántico, en el sentido de está todo lleno de flores, todos pensamos igual porque vivimos de eso, bla, bla, bla. Pero para un profesional de las relaciones del trabajo, escuchar que trabajaban entre 12 o 14 horas en tareas absolutamente rústicas, que no tenían seguridad social, que no tenían prevención de riesgos,
que les pagaban con mercadería y no con plata, para que decían qué comprar y dónde, etcétera, etcétera. Para nosotros, la palabra que se nos viene a la cabeza es explotación. Y más aún cuando te dicen que el peronismo fue lo peor porque instaló el estatuto del peón rural, que le asignaba derechos a los trabajadores del campo, que no tenían nada en ese momento y que tenían un promedio de vida de 45 años porque se morían justamente por el trabajo que hacían. Nos hablan de explotación, nos hablan mal de la empresa, no nos hablan bien, ¿se entienden? Pero fue un momento histórico, y fue interpretado de esa manera, y la cultura de la organización y la cultura de todo un pueblo y de, por supuesto, las familias, se construyó en base a esas palabras y a esos sentidos, que no son los mismos para nosotros hoy, en este momento histórico, con los conocimientos y experiencias que tenemos. ¿Se entendió el ejemplo? Entonces lo que nosotros queremos es recuperar el sentido del trabajo, de los trabajos, que cada familia aporta, no para juzgarlos, para conocerlos, porque de otro modo no podríamos. Y el conocimiento, el desarrollo personal y profesional, no se puede hacer solos. No puedo yo transformarme en un buen profesional simplemente leyendo un libro. Mi prójimo, mi próximo, es quien me educa, quien me enseña, el que está al lado, mi compañero, el que tiene otra experiencia, el que le da otro sentido a las cosas que yo interpreto a mi manera, el que me da la oportunidad de negociar esos sentidos en el encuentro de la comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos recuperar a través del trabajo práctico número 1. Y a la vez recuperar también por parte de ustedes el diálogo familiar. Ver qué recursos utilizaron para apropiarse de esa nueva información. Por ejemplo, para saber si vieron un álbum de fotos de la familia donde están las fotos sacadas en la empresa o en el lugar donde trabajan. ¿Quién se saca fotos en el lugar de trabajo? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay fotos? ¿Por qué hay tanto orgullo en esa imagen sacada en un lugar de explotación para mí, pero de trabajo maravilloso para otros? ¿Sí? Las entrevistas, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo cuentan las personas a las que entrevistaste? Tu papá, tu abuelo, tu mamá, tu tía. ¿Se emocionan cuando te cuentan? Porque eso también tenemos que recuperar. Las emocionalidades forman parte del modo en que la gente recupera la historia y la comunica. Es su sentido. La emocionalidad no puede dejarse de lado cuando estamos tratando de conocer el sentido que las personas le atribuyen a su historia. No es lo mismo que te emociones cuando cuentes algo que no lo hagas. Todo eso es comunicación. Todo eso debemos observar, mirar, analizar al momento de la comunicación para hacer bien. Hacer bien sin hacer daño. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios para ir cerrando la clase? Consejos y avisos parroquiales. Por favor, activen terminar y presentar el trabajo práctico número 1 completo con la tabla final, de modo de poder avanzar en el trabajo número 2. ¿Sí? Recuerden que nosotros queremos que todos promocionen, porque no queremos tomar exámenes finales, queremos que todos promocionen. Y la promoción implica hacer todos los trabajos, porque esto es un coloquio. Le voy a decir a la profe de práctica que estire un poquito más el plazo hasta el próximo martes para la presentación del TP1, pero no se atrasen con el TP2. ¿Está? Ni con los foros, porque nosotros sumamos foros, prácticas, participaciones en clase y un montón de cosas más al momento de la promoción de la materia. ¿Sí? ¿Estamos? Los miro en el chat ahora. Ah, sí, totalmente. Ah, eso es una cuestión fundamental. Nosotros estamos en comunicación operando con un lenguaje que tiene reglas.
Lo dijimos claramente o lo vimos en la presentación, no es cualquier lenguaje, un lenguaje que tiene reglas. Y eso implica que ustedes presten atención. Ortografía, puntuación, redacción y, sobre todo, cumplir con las recomendaciones que aparecen en los documentos, porque no se van a evaluar los trabajos, van a estar como no presentados los trabajos que no cumplan con esas reglas. Que los archivos estén nombrados como deben estar nombrados, porque si no nosotros no sabemos de quiénes son, y no lo ve una profesora, lo vemos todos. La que lo recibe por ahí lee que es de fulano de tal, presentó este trabajo, pero todo lo demás, lo único que recibimos es el archivo, y si el archivo no tiene el nombre del dueño, no existe, porque a veces ni siquiera adentro le ponen el nombre. Entonces el trabajo tiene que estar adecuadamente, el archivo que se presente tiene que estar adecuadamente nombrado, y eso está en las reglas de comunicación interna que tenemos en esta cátedra, y también el contenido y los modos de presentar, como también los modos de mandar correos electrónicos o de dar participación a los grupos, ¿sí? Entonces, eso es absolutamente crítico. Nosotros bajamos calificaciones por faltas de ortografía, por mala redacción, por mal uso de la puntuación. Lo corregimos, y si no, la próxima sigue igual, para abajo, porque esto es comunicación y tiene reglas. ¿Está? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Podemos dar entonces por cerrada la clase? Sí, profe. Sí, el PowerPoint que vimos hoy lo van a tener en el aula, hoy mismo. Y también recuerden que tienen la bibliografía. Yo les voy a agregar en esta presentación el de dónde pueden leer la bibliografía para que ustedes profundicen el tema y lo puedan después. Digo, porque ¿para qué nos sirven los libros, la bibliografía y esto que les pedimos que lean? Básicamente porque al momento que ustedes tengan de explicar por qué toman decisiones respecto de qué ponen en la infografía o de explicar la propia infografía, tienen que tener un bagaje teórico. Se explica desde la teoría, no desde la anécdota, porque si no, no tendríamos que estar estudiando, ¿sí? Nosotros explicamos algo a partir de todas las lecturas que hacemos. ¿Por qué? Porque los explicamos conceptualmente, no los explicamos como la vecina, los explicamos como estudiantes de educación superior, que leyeron libros, digamos, ¿sí? Entonces, la bibliografía está para eso, para ahondar y profundizar. Nosotros cuando tengamos las instancias de coloquio, donde ustedes tengan que exponer y explicar, nos vamos a dar cuenta si tuvieron en cuenta o no ese material bibliográfico que nosotros les estamos pidiendo que lean. ¿Está? Maitena y para todos los demás, si subieron algo incorrectamente por no haber respetado las reglas de comunicación interna, lo bajan, lo arreglan y lo suben de nuevo, si no, simplemente no los vamos a leer, porque para eso les pusimos en el foro de presentación y en el foro de bienvenida, y yo misma en la primera clase se los dije, tienen que leer las recomendaciones y seguir las reglas, porque es nuestro documento de comunicación interna, y esta cátedra es comunicación en las organizaciones, o sea, comunicación interna. ¿Qué sentido tiene enseñarles algo que no van a cumplir? Estamos practicando comunicación interna. Tienen que respetar las reglas. Nosotros, digo, tenemos 177 inscriptos, ¿sí? No cumplís las reglas, no te miramos tu trabajo. Y respetamos muchísimo a los que sí cumplen las reglas en la presentación de sus trabajos. Son prioritarios, digamos. Eso. Y si lo suben otra vez diciendo, profe, me equivoqué, acaba de vuelta, y así. ¿Está? Tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo de los trabajadores docentes, que nosotros también respetamos mucho y nos cuidamos mucho, porque impacta nuestra salud, por supuesto. Estamos entonces, los despido a todos los de este grupo y
voy a sumar a los del grupo siguiente. ¿Está? Nos vemos el próximo miércoles. Sí, el miércoles 7. Está, que pasen una excelente Semana Santa, que disfruten